Puedes imaginar una boda donde todo es alegría. Los novios están emocionados, los invitados están allí, la gente está en expectativa. Sin embargo, en un instante todo puede arruinarse. Se acabó el vino. Todos estaban ahora preocupados, especialmente los novios. Sin embargo, allí estaba Jesús. Hizo un milagro extraordinario. Esta es una de las historias que vamos a tratar hoy en Lecciones de Esperanza. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza. Durante todo este trimestre vamos a mirar la carta de Juan bajo el título Temas del Evangelio de Juan. Acompáñanos. Gracias por continuar con nosotros. Quiero invitarte a que sigas con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube como Adventistas Sureste RD. También queremos invitarte a que compartas este video. No solamente lo compartas, sino también dale la campanita y déjanos algún comentario. Será de gran edificación para nosotros. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a adquirir uno de estos libros en nuestra librería IADPA. Este libro, Solo por Gracia, es maravilloso puesto que trata el tema de la gracia, la reforma protestante y cómo esto impactó el cristianismo. Pero también tengo detrás de mí una serie maravillosa, Crecer en la Fe. Y el libro primero que está allí, Real, de Roger Hernández, Soluciones reales para problemas reales de un Dios real. Quiero invitarte a adquirir esta serie especial, Crecer en la Fe, que estoy seguro será de gran bendición para ti y los tuyos. Como les había mencionado, tenemos el privilegio de tener con nosotros en esta primera edición de esta nueva temporada a quien es el secretario ejecutivo de la Unión Dominicana, el pastor Daniel Polanco. Pastor, qué honor tenerle por aquí, que el Señor les bendiga. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí en su asociación. Así es, muchísimas gracias, Pastor Francis. De verdad que para mí es un gozo y saludar a todos nuestros hermanos que no solamente de la Asociación del Sureste, que es mi campo, sino que yo sé que esta iniciativa envuelve a muchas personas a través del mundo que se interesan en el estudio de la palabra de Dios. Así que para mí es un honor y poder acompañarle en un estudio tan interesante de la palabra de Dios en este trimestre que yo sé que va a ser un manjar espiritual. Antes, pastor, de iniciar formalmente con la lección y orar, yo he mencionado en la introducción que esto es parte de la iniciativa de Vuelta al Altar. Brevemente, pastor, ¿qué es la iniciativa de Vuelta al Altar y qué tiene que ver todo esto con la Unión Dominicana? La iniciativa de Vuelta al Altar es un proyecto que tiene la Iglesia Mundial y esto se está promoviendo a través de todas las entes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la búsqueda de que cada cristiano vuelva otra vez a buscar al Señor en oración, en el estudio de la palabra y en compartir a Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos de Vuelta al Altar aquí en la Unión Dominicana se aterriza muy bien en lo que es el plan Misión Nehemías Yo Iré. Yo me imagino que los amigos todos han escuchado acerca de Misión Nehemías Yo Iré, y si no es así, entonces ahora lo van a escuchar, ¿verdad? Y es que este plan estratégico tiene como objetivo de que nosotros, la familia adventista, como familia, como miembro de iglesia, nos preocupemos por orar y por buscar en el estudio de la palabra de Dios esa fuente, ese soporte, ¿verdad?, que necesitamos en el día a día para poder cumplir la misión del Señor. El estudio, por ejemplo, de la elección de la escuela sabática es uno de los ejes principales que nos ayudan en un estudio riguroso y sistemático de la palabra de Dios, pero allí hay otras maneras, ¿verdad?, en las que podemos hacerlo. Así que esta iniciativa, este programa, está cumpliendo perfectamente aquí en la Asociación Dominicana del Sureste con la iniciativa de Vuelta al Altar, donde esperamos que ahora mismo, no mañana, no, ahora mismo, se esté levantando un altar en cada hogar, Pastor Francis, que estamos llegando. Aquellas personas que nos están escuchando y que de pronto están mirando esta transmisión, que puedan ustedes ahora, al abrir la palabra de Dios, decirle: Señor, mora aquí en mi casa, y ustedes van a ver cómo la diferencia puede ser marcada. Bueno, yo pienso que ya con esa introducción que hemos tenido de esta poderosa iniciativa, yo pienso que podemos iniciar nuestro programa de hoy orando, poniendo en las manos de Dios este programa. Pastor, ¿pudiera acompañarnos, por favor? Claro, vamos a orar. Acompáñanos en oración. Dios y Padre eterno, gracias te damos por darnos la linda oportunidad de poder llegar a tantas personas a través de la tecnología para estudiar tu santa y bendita palabra. Queremos pedir, Señor, que en este momento, en cada hogar, en cada rincón, en cada lugar de trabajo, por cada celular, por cada televisor, se levante un altar. Ese altar, Señor, que glorifica tu nombre y que nos hace crecer espiritualmente. El estudio de esta semana la ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Amén. Muy bien, antes de continuar, es importante que podamos mirar el texto bíblico que nos acompaña durante esta semana, una semana titulada Señales que indican el camino, y podemos ir al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Estoy leyendo precisamente de la guía de estudio de Escuela Sabática, la versión 3 en 1, nos dice: también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Precisamente, pastor, aquí de inmediato se establece cuál es el propósito de la carta del Evangelio de Juan. Sin embargo, pastor, me gustaría que de inmediato podamos ir a la primera historia que aparece en la guía de estudio, que es una historia que me fascina, la historia, el primer milagro de Jesús, las bodas de Canaán. Pastor, ¿qué lecciones podemos extraer de esta poderosa historia que aparece aquí en el Evangelio de Juan? Es interesante la pregunta, Pastor Francis, y yo sé que muchas personas están ahora mismo gozándose en el estudio de la palabra de Dios. Estudiar a Juan es algo delicioso, es hermoso. El Evangelio según San Juan está lleno de historias y milagros muy interesantes. Fíjate que cuando hablabas acerca del propósito del libro de Juan, nosotros vemos que en San Juan capítulo 20, 31, ya muy lejos, pero no deja de estar implícito en todo el libro de Juan, ¿cuál es el propósito? Dice San Juan allí: esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. De pronto, cuando uno estudia el Evangelio según San Juan, y especialmente el milagro de la boda de Canaán, nos vamos a dar cuenta, como dice en la parte introductoria del sábado, de que todo esto son señales. Y este término es importante, ¿no? Porque los milagros de Jesús no ocurrieron simplemente por ocurrir. Mirar el milagro de la boda de Canaán no es simplemente que el Señor va a un problema social, como así lo veíamos, ¿verdad?, en el comentario, sino que alguna señal tendría que darse allí para algún espectador. Como se está hablando de señales, se está hablando de un pueblo que está lamentablemente sumido en una gran confusión, sumido en engaño, en esclavitud. Habían surgido muchísimos Cristos. No es Jesús el primero que se había proclamado como Cristo. Entonces, ahora, este que vino, ¿es o no es? Y en ese concepto, las señales que se daban para que se pudiera ver evidencia. ¿Qué es lo más precioso acerca de la señal de este milagro en la boda de Canaán? Que no se hace para una gran multitud. Incluso cuando la madre de Jesús le dice a Jesús: mira, se terminó el vino, él mismo le dice: que tienes conmigo, mujer. Es decir, no ha llegado mi tiempo. No es tiempo de que yo públicamente empiece a hacer milagros, porque todavía espera. Pero el Señor está haciendo esto con la intención de hacernos notar de que si Él hacía algún milagro allí, pues lo haría para el público presente en una forma muy, pero muy secreta. Pero allí estaban sus discípulos, allí estaba su madre, y allí estaban 2 o 3 de aquellos hombres que servían en aquel lugar. Es decir, la primera señal del milagro de Jesús en la boda de Canaán, ¿para quién se dio? Increíble, para unos siervos, para los discípulos que fueron invitados, que no eran todos, y también la misma madre de Jesús. Llama poderosamente mi atención un aspecto teológico, la conexión bíblica que el autor pone aquí en el folleto entre lo que Moisés hizo al convertir el agua en sangre, y ahora como evidentemente evidenciando un juicio. Este mismo aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 22, y ahora Jesús hace la misma conversión, evidentemente vino, no sangre, pero un símbolo diferente, un llamado diferente. Él no vino a juzgar ahora, sino que Él vino a traer redención. Amén. Eso me impresionó porque son aspectos, conexiones bíblicas que uno generalmente no la hace, pero que están implícitas en el libro, y con esto Jesús está indicando: llegó el libertador. Amén. Llegó el libertador. Así que yo pienso que este primer milagro, hay lecciones muy prácticas que nosotros podemos extraer de allí. El hecho, pastor, de que Jesús se involucra en aspectos cotidianos nuestros, que Él quiere hacer una obra especial en nuestras vidas, en lo rutinario, lo que parece sencillo, una boda, pero ahí estaba Jesús. Así que yo pienso que de inmediato la lección comienza a impresionarme porque toca aspectos
que pueden transformar indudablemente nuestras vidas. Y hay que preguntarse por qué estaba Jesús en esta boda. Jesús estaba allí porque lo invitaron. Y es importante que los amigos que están ahora mismo conectados, los hermanos que están conectados a través de esta transmisión, entiendan algo. Tú debes saber que Jesús puede llegar y hacer el milagro en tu vida y en tu hogar, pero necesitas invitarlo. Jesús era invitado a una boda que se supone nada iba a faltar, porque en las bodas no faltaba nada. Usted cuando hizo su boda, Pastor Francis, cuando yo hice mi boda, uno analizó todo para que no faltara, ¿no? Para que todo estuviera en abundancia, para que mejor sobrara en vez de faltar, porque hay muchos que dicen que si no sobra no alcanzó. Así que, ¿por qué faltó? Bueno, porque en las circunstancias de la vida, por más que tú te prepares profesionalmente, por más que tú hagas planes para tus hijos, por más que tú te ejercites para tener buena salud, que es un ejercicio, es muy importante esta práctica, pero puede pasar algo. Y en ese puede pasar algo, que Jesús esté, marca la diferencia. Jesús llega y toma el agua, sencilla como decías en el símbolo del Deuteronomio, cuando en Éxodo se presentó la sangre, ¿no? El agua es maldecida, el agua trae muerte, porque la sangre mató todos los peces y todo lo demás que había allí en el agua, pero ahora el agua más bien sirve para alimentar, sirve para fortalecer, sirve para festejar en el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino. Qué maravilloso es ver que Jesús puede de la nada hacer algo tan poderoso como un vino, que puede festejar, que puede dar alegría, entendiendo nosotros que allí se refiere a ese jugo de la uva, ¿verdad? Correcto, que se usaba para el festejo en el tiempo bíblico, y más los judíos que no contaminaban su cuerpo con alcohol ni con cosas como esta, pero se ve como el vino entra en un factor de festejo. Por lo tanto, este primer milagro, pastor, nos da una buena señal. Los discípulos abrieron sus ojos y lo que allí estaba, en el texto es específico y dice que aunque el maestresala no sabía, los siervos sí sabían de dónde había salido el agua. Había gente allí que no sabía el milagro, pero los que sí se dieron cuenta era una señal de que quien estaba allí era el Mesías. Precisamente, como bien establecimos al principio de la lección, el propósito del autor de Juan, por supuesto, el autor Juan, tiene una intención bien marcada, que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, y en este primer milagro, pues, es evidente lo que ahí está sucediendo. Ahora, hay otro milagro que presenta el Evangelio de Juan, en su afán de cumplir su propósito en este libro, y nosotros podemos leer el Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 50. Voy a leer aquí en la Reina Valera del 95. De paso, pastor, esta Biblia, la Biblia arqueológica, la encontramos también en IATA, ¿verdad que sí? Así es. Una Biblia preciosísima. Es un instrumento poderoso para uno tener análisis, también conocer los lugares y las costumbres. Muy bueno, muy bueno. Sí, es rica, uno fácilmente pasa mucho tiempo leyendo. El Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 50, nosotros podemos leer allí, no voy a leer la historia completa, voy a leer el texto principal, voy a leer el versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Y cuál fue el resultado, pastor? ¿Qué sucedió en esta historia? ¿Qué pasó después que Jesús mandó a este hombre? ¿Y qué lecciones podemos extraer de este relato que también Juan presenta en el Evangelio, en el capítulo 4? Permítame, pastor, de verdad, hacer algo con los oyentes que están aquí, porque es interesante. Esta es la primera lección del libro de Juan, y el libro de Juan, que tiene el propósito que ya hemos mencionado bastante acerca de ver que Cristo es el Hijo de Dios, tiene una serie de espectadores, y los espectadores necesitan creer. Ese es el relato completo de la historia de Juan es el hecho de creer. La mujer samaritana en San Juan capítulo 4, se presenta, y la discusión es esa, ¿tú crees? En San Juan capítulo 3 se presenta a Nicodemo, y Nicodemo viene: ¿cómo es que tú puedes hacer todo esto? Y entonces el Señor dice: ¿tú crees? De pronto tú estás viendo en el conjunto de todo lo que es el relato de Juan, esto de los que creen y no creen. Ahora el Señor, en el libro de Juan, se toma a un hombre extranjero, centurión, que de pronto presenta una fe extraordinaria. Expone allí delante de todo cuán poderoso es creer.
creer es poderoso, pastor. Perdón, pastor, no se está ahora limitando solo al pueblo judío. No. Estamos hablando de alguien que posiblemente era aborrecido. Así es. Por el pueblo, por los hebreos en ese momento. Así que si alguien cree, todo es posible para el que cree. Estamos hablando del relato de un hombre centurión que él dice, mira, yo tengo hombres que están a mi mando. Si yo le digo a uno de ellos, ve, ellos van. Wow. Obedecen órdenes. Por lo tanto, cuando él va a donde el maestro, le pone este ejemplo, porque Jesús, él parece que se da cuenta del momento, el espacio, lo difícil que era para el Señor ir hacia allá, que era la petición que él tenía, ven conmigo, llega a mi casa y ayúdame con la situación. Y entonces él hace este relato dando a entender, Señor, yo sé que tú puedes hacer más que yo, tú tienes más poder que un centurión, tú tienes más poder que yo que doy palabra, porque tú eres el logo, tú eres la palabra, que Juan lo presenta así en San Juan 1 y más adelante se va a estudiar esto. Sí, pero qué interesante es que este hombre muestra la fe. Jesús habla de manera, dice aquí el relato de la guía, que Jesús cuando habla acerca de un hecho que ya es realizado en tiempo presente, ve, porque Él vive. No es que Él vivirá, no es que mira a ver si qué ha pasado. Eran milagros que ocurrían bajo la seguridad de que cuando una vez el Señor daba su palabra tenía autoridad. Y todo el que creía en la palabra de Dios, entonces con autoridad podría ver el milagro realizar. Yo no sé, pastor, cuántas personas hoy en día tengan esa capacidad, o si nosotros mismos podemos ejercitar nuestra fe bajo la capacidad de creer. Y quizás algún amigo nos está ahora mismo mirando, nos está escuchando, y tú mismo te preguntas, ¿tendré yo la fe del centurión? Es muy interesante uno contrastar la fe del centurión con otras fe. Por ejemplo, pastor, ¿usted recuerda a Jairo? Sí, claro. Jairo le dijo, ve a mi casa, pon tu mano sobre mi hija y mi hija sanará. Le estaba mandándolo. Oye, el Señor tenía que ir, tenía que entrar a la casa, tenía que poner las manos y entonces sanaba. Y si tú te das cuenta del relato, el Señor hizo que pasara no lo que Jairo estaba esperando, especialmente para ayudar a Jairo en su fe. Correcto. Lo que pasa con el centurión es tan diferente, pastor. El hombre dice, tú no tienes que ir. Di la palabra. Di solamente la palabra. Indicación, pastor, de que no se requieren señales visibles. Eso, él está diciendo, yo no requiero una señal visible para que tú obres un milagro en mi siervo, en el oficial. Y saben, pastor, yo pienso que es un llamado claro. Esta historia es un llamado claro a nosotros, a los amigos y hermanos que nos están escuchando, de que tú no necesitas esperar que Dios comience a manifestar una señal visible. Es suficiente confiar en su palabra. Cuando el Señor dice, con autoridad se ha de cumplir, pastor. Su palabra es suficiente. Ahora hay un afán, pastor, un afán generalizado. La gente va a iglesias buscando señal. Sentir. Mira, en aquella iglesia yo siento, en aquella iglesia sanan. Vete, y la gente quiere creer en Jesús solamente cuando ve un milagro. Así es. Pero qué interesante que en la palabra de Dios presenta, Jesús le dice, y señal no le será dada. Así es. Porque no es el plan de Dios que nuestra fe esté fundamentada en lo que estamos viendo. Qué bonito esa fe, la del centurión, que le dijo, mira, ve. Solamente di la palabra. Así es. Y Jesús le dijo, ve con autoridad. ¿Sabe, pastor, que hoy en día muchas personas serán engañadas? Muchas personas tendrán la situación de que lamentablemente yendo tras señales, yendo tras sentir, tras ver, serán engañados, porque muchos milagros ocurrían para entonces y todavía vemos cómo el enemigo trata de hacer cosas extrañas que parezcan milagros, de manera que las personas lleguen a creer en eso y sentir alguna sensación de éxito en lo que están viendo. En esta lección nos damos cuenta que la sola palabra del Señor puede transformar. Y nosotros miramos cómo en el texto bíblico este hombre al momento no pasó nada, pastor, en él, porque él simplemente recibe la palabra y se va. Desde un punto de vista humano no pasó nada. Desde un punto de vista que usted pueda decir, vamos a ver el rostro, ¿qué cambió? Bueno, el hombre lo que hizo fue irse. Es posible que él haya llevado una alegría grande porque había una fe muy auténtica en su corazón. Pero estoy hablando humanamente, ¿no? Sí, claro. Él tuvo que llegar allá
y preguntar a qué hora sucedió el milagro. Y entonces le dijeron, mira, ayer a esa misma hora sanó. El milagro ocurrió en el momento que Jesús dijo, no cuando él fue y vio. El milagro ocurre cuando Dios obra su voluntad. Por eso hay muchos amigos que están aquí ahora mismo en sintonía. Es importante que tú entiendas algo. El milagro está ocurriendo en tu vida. El milagro puede ocurrir en tu familia. El milagro no tiene que esperar que tú lo compruebes. Jesús le decía a algunos enfermos, ve y muéstrate al sacerdote, y eran más que cumplimientos que tendrían que darse por las leyes para entonces existentes, o quizás porque el médico que estaba allí tenía que certificar. Ahora, era un asunto de creer en la palabra para que todo sea hecho. Así que, pastor, esta lección de este gran hombre, este centurión, nos deja a nosotros una gran lección para hoy. Hay una gran señal en la palabra de Dios. Creer, el solo creer en la palabra de Dios es un milagro. El mismo Jesús oraba, en el mismo libro de San Juan, capítulo 17, dice que él oraba por aquellos que sin ver creerían. Así es, así es. Aquellos que más adelante tendríamos que creer como nosotros en su palabra. De manera que si podemos decir, creer es confiar. Confiar. Creer es confiar. Pastor, uno de los milagros más impactantes que encontramos en el Evangelio de Juan es uno que por mucho tiempo yo le he predicado, yo le he comentado, he mirado detalles de la historia, vemos una historia muy fuerte, 38 sí. años en una posición difícil. Estamos hablando del paralítico, ya le conocemos como el paralítico de Betesda, no tenemos su nombre, no tenemos muchos datos de él, pero creo que la historia es suficiente como para poder comprender lo que Jesús hizo en la vida de este señor que, repito, tenía ya 38 años en esa posición. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, apenas un capítulo más de lo que leímos hace unos minutos, no sé si pasó, se nos puede acompañar en el versículo 6. Capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 5, estamos en el versículo 6, y allí vamos a ver la gran pregunta que Jesús le hizo. Digo gran pregunta porque a veces es una pregunta muy obvia, sin embargo hay muchas lecciones, y vamos a ver en este momento de qué tratamos. Dice allí la palabra de Dios, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces el versículo 7 dice, el enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, mientras yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Pastor, una pregunta innecesaria aparentemente, una pregunta que honestamente a mí me la hacen, digo, pero claro que yo quiero ser sano porque tengo 38 años acá. Pastor, ¿qué hay detrás de esa pregunta? ¿Qué la historia nos presenta? Que también los aspectos que tiene esta historia, teológicos, doctrinales, que también pueden ser muy útiles para nosotros el día de hoy. Muy interesante la historia del paralítico de Betesda. Hay muchas personas que cuando estudian la historia tratan de pensar si en verdad el estanque se movía, si había un ángel que realmente removía el agua y si ocurrían los milagros. Esto pues nosotros no tenemos mayores evidencias que lo que dice la Biblia. Sin embargo, sí sabemos que para entonces había muchas creencias y muchas tradiciones. Y esta pudiera haber sido una de esas tradiciones, ¿no? De que entendieran que algo ocurría milagroso allí. El Señor puede hacer milagros a través de muchas cosas, ¿no? El Señor, para bendición de sus hijos, hace muchos milagros a través de muchas cosas, pero es interesante ver que quizás aquí estamos viendo la gente envuelto en una tradición, apegado a un pensar que algo ocurrirá porque me dijeron, porque así pasaba, porque tengo aquí 38 años esperando que ocurra, no había ocurrido nada. Él sí tenía la fe de que otros habían entrado y habían sido sanos. No, y de paso, pastor, perdone, ese versículo es uno de los capítulos de Juan que se ha mirado como estudios recientes han revelado que esa parte que dice que el ángel lo movía no está realmente en el original griego, no, realmente exactamente. No es parte del... Era como una tradición. Correctamente. Y entonces en la mentalidad de ellos ocurría todo lo que dice el texto, y hasta más. Sí. Porque la gente siempre se imagina muchas cosas. Somos así. Somos así. Sin embargo, allí llega Jesús. No sé del ángel, pastor. No sé del agua del estanque, pero ¿quién estaba allí? Jesús. Ahí llegó Jesús. Ahora es que viene el dilema. Y como decía el pastor Joel Fernández, donde Jesús pasa, algo pasa. Eso es. Allí viene la pregunta clave. ¿Quieres ser sano? ¿Por qué? A mí me gustó muchísimo. Yo sé que muchos de nuestros amigos que han estudiado la lección de hoy
se gozan también, porque el paralítico tenía 38 años allí, pastor. Es posible que ya era una costumbre estar enfermo, era su forma de vivir, era la manera en que él conocía la vida. Por lo tanto, Jesús cuando pregunta, ¿quieres ser sano?, está contrastando su propia fe. ¿Qué tú quieres realmente? ¿Quieres quedarte así como tú estás? ¿O tú quieres que ocurra el milagro? También el hecho de preguntar era la participación que da el Señor a la persona que está enferma. Nunca el Señor hará un milagro sin que el otro participe. Siempre el Señor preguntará, ¿qué quieres? ¿Qué quiere? ¿Qué puedo hacer? Para que seas tú que acudas al Señor y entonces vea por esa misma fe lo que el Señor puede hacer. Es posible que no tengamos mucha fe, pastor. Es posible que haya muchas personas que estén exactamente ahora en ese dilema de que, oye, las cosas pueden ocurrir, las cosas van a ocurrir a mi pensamiento, a mi plan, pero Dios te pregunta, ¿tú quieres que realmente ocurra? Y ahí viene la pregunta. Sí, no, pastor, y en ocasiones nosotros nos acostumbramos a la condición en la que estamos. Así es. De repente hay una persona que está siendo oprimida en su hogar, no sé, alguna situación de maltrato, violencia intrafamiliar, y cuando tú intentas intervenir, no está de acuerdo con que tú entres en la situación. Lo vemos a diario. Hay que tener cuidado. Cuando vemos que pasan problemas atmosféricos y la gente que vive en lugares de peligro, los sacan y vuelven allí. Y tú te preguntas, ¿qué está pasando? Lo que está sucediendo es exactamente eso, que Jesús está tratando de contrastar a este hombre. Lo grande del caso es que cuando Jesús le pregunta, en vez de mirar a Jesús, el hombre mira el estanque. Es decir, yo no puedo, en mí no hay ningún tipo de poder para poder llegar allí cuando el agua se mueve. Y es interesante esto, y yo creo que es hasta una virtud, pastor, de este hombre. Él reconoce que él no tiene la posibilidad, él no tiene la fuerza. Su posibilidad venía de otro lugar. Y es posible que estemos hablando para alguien en este momento que exactamente esté pasando lo mismo. Tú estás allí en el hogar, como decía el pastor Francis, tienes un problema de abuso intrafamiliar, tienes un problema con un hijo adolescente, tienes un problema de un vicio por las drogas, el alcohol o algo así. El primer reconocimiento que tú debes hacer es que tú no puedes por ti solo, necesitas de alguien. Ahora, el problema del paralítico es que en vez de ver a Jesús, estaba viendo el estanque. Exacto. Bueno, natural, usted diría, bueno, pastor, pero no defienda tanto al paralítico. No, no lo estoy defendiendo, pero estamos frente a un Jesús que está iniciando su ministerio y está dando señales de quién es Él. Realmente el paralítico no sabía quién era Jesús. Lo que ocurriría después quedaría claro en él y en los que estaban allí, que por encima del estanque, por encima de la tradición, por encima de todo lo que puede ocurrir, ese Jesús realmente tenía poder. Tremendo. Pastor, nosotros estamos ya casi llegando a la parte final y yo no quisiera cerrar lo del paralítico de Bethesda sin citar lo que la profeta del Señor, Elena de White, dice en el libro El Deseado de todas las gentes, en la página 179, él dice que el hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar. Pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Amén. No permitas que las dudas, la incertidumbre, que si el Señor va a ser realmente, no permitas que eso te aleje de la oportunidad maravillosa de recibir una gran bendición de parte de Dios. Pastor, ya el tiempo se nos fue. Sin embargo, la lección del miércoles, la lección del jueves, pienso que, aunque sea de forma muy breve, pastor, corazones duros, el peligro de nosotros rechazar, no recibir los milagros de Jesús. Cuando Jesús quiere hacer algo en nuestro corazón y nosotros somos renuentes a no recibir esa bendición que Dios nos está dando. ¿Nos puede decir de forma sintetizada lo que allí nos presenta? Claro que sí. Nosotros venimos discutiendo lo que tiene que ver con ese gran poder de Dios. Jesús se muestra como aquel que vino a hacer. Nada de lo que Él hizo lo hizo por sí mismo, sino que se presenta una conexión directa con el Padre. Jesús caminó, habló y actuó como actuaría el Padre. Él es Dios. Y así actuó con esa misma autoridad, pero lamentablemente el mismo Evangelio de Juan, y siempre hay que citar el capítulo 1 porque es muy, muy importante, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, a los que le recibieron le dio la autoridad. Jesús es rechazado por diferentes factores en todo el libro de Juan y en esta semana lo estamos viendo. Alguno de estos fue, por ejemplo, cuando él hizo los milagros en sábado. Aquellos escribas y fariseos se encerraron en pensar solamente mirar la ley y no el propósito de la ley.
lamentablemente los milagros fueron empañados para ellos, porque no tuvieron la capacidad de ir más allá de las letras simples, sino ver cuál es el propósito de las letras en el concepto de la ley. Otros no creyeron porque quizás estaban atados a simplemente tradiciones, costumbres. Apenas es de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, fue la pregunta del capítulo 2, ¿no? Apenas un hijo de carpintero, ¿por qué vamos a creer? El mismo Jesús dijo, ahora me dirán que haga lo mismo que hice en mi tierra. Y bueno, ocurre un sinnúmero de circunstancias que rodean el no creer, pero detrás de todo esto hay un enemigo que no quiere poner a la persona en el contexto de la fe. El Señor sigue haciendo milagros, señales hay, evidencias hay. Sin embargo, las circunstancias que rodean endurecen el corazón del ser humano para que entonces no abramos la posibilidad de que esos milagros sean en nosotros señales de su poder y su providencia. ¿Y qué cosa, pastor, cuando el Señor busca todas las formas de hablarnos? De repente alguien aquí, en este preciso momento, nos está escuchando, está luchando contra la voz de Dios hablándole. Dios ha buscado todas las formas para acercarlo a Él, y de repente cree que es contra su cónyuge la lucha. Así es. Pero no es así. Cuando Dios te habla, es importante que tú abras tu corazón, porque lo más triste que puede suceder es que el corazón se endurezca y entonces se dificulte escuchar la voz del Espíritu Santo. Pastor, hemos llegado al final de la lección de esta semana, y si pudiera usted transmitir a los amigos y hermanos que nos escuchan un mensaje final, por supuesto, sin antes invitarles a que nos acompañen nuevamente este próximo sábado en la lección de Escuela Sabática. Durante todo este trimestre estamos con temas del Evangelio de Juan. Pastor, un mensaje final, por favor. Creo que en este momento, querido amigo y hermano, hemos tenido un privilegio el poder tratar las primeras lecciones, y la primera lección, pero las primeras enseñanzas del Evangelio de Juan en este trimestre. Son señales de que Jesús tiene autoridad y poder. Tú y en tus manos está la posibilidad de creer, de dejar que el Señor haga el milagro, de entender que ese que caminó en esta tierra, que hoy invita a tu corazón, puede seguir haciendo su obra. Así que yo quiero decir como el paralítico, levántate. Al paralítico le dijeron levántate. Un hombre con 38 años allí en el suelo buscó fuerza en la fe y se levantó, y el milagro ocurrió. Fíjate que se necesita el poder de Dios, pero también es necesario que tú y yo empecemos a creer en el poder de Dios. Gloria al Señor. Antes de orar, quisiéramos invitar a todos nuestros amigos y hermanos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como Adventistas Sureste RD. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a orar para entonces despedirnos en esta ocasión. Oramos. Amado Dios, gracias por dejar tu palabra para nosotros, una guía segura en este mundo de tinieblas. Gracias, Dios, por el mensaje que has dejado, un mensaje especial en el Evangelio de Juan. Podemos ver, oh Señor, hemos podido ver a través de los milagros la manera extraordinaria como tú trabajas en las cosas rutinarias de nuestras vidas, en los quehaceres diarios. Tú estás allí con nosotros, pero también como el paralítico, cuando la situación es muy grave, también tú estás allí. Estoy orando en este momento por alguien que está viendo esta transmisión y, oh Señor, está en una situación delicada, necesita un milagro en su vida. Señor, muéstrate de una manera extraordinaria, obra, oh Señor, en sus vidas, pero permite, oh Dios, que al igual que el centurión, su fe pueda ejercerla sin tener que ver la manera como tú estás obrando en sus vidas. Gracias, Dios, por las bondades que has tenido con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.